Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a esta jornada de formación continua de la Agrupación Joven Abogacía de Madrid. En este caso, además, nos encontramos ante una jornada especial, primero también por la ponente, porque es miembro de la agrupación, y en segundo lugar también porque es la última jornada que hacemos en este curso académico, es decir, que no se me ocurre pues mejor manera de finalizar. Volveremos, como sabéis, en septiembre pues con nuevas sorpresas y con nuevas formaciones y ponentes de primer nivel. En este caso, pues nos acompaña la compañera Pilar Vilella Llop. Ella es abogada especializada en Derecho de Familia, está ejerciendo principalmente tanto en Zaragoza como en Madrid. Es doctora en Derecho Procesal Civil, actualmente compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia en distintas universidades e instituciones y además, como comentaba, pues también es compañera, es vocal de la agrupación Joven Abogacía de Madrid y nos va a hablar acerca del uso de la vivienda familiar en el proceso de ruptura. Muchísimas gracias, Pilar, por este hueco para la agrupación y, de nuevo, pues muchas gracias por todo. Pues Ángel, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, es un placer estar aquí. Pecas de modestia, porque lo que nos has comentado es que en total habéis organizado casi 50 ponencias en todo el año, ponencias totalmente gratuitas para todos los compañeros de diferentes temas y que tienen un valor enorme, yo creo, ¿no? Al final, pues la formación es lo que nos permite seguir creciendo profesionalmente y desde luego el mérito que tenéis organizando todo esto de una manera totalmente gratuita, pues es digno de reseñar. Así que bueno, última ponencia, como decía, del año, luego tenéis vacaciones hasta septiembre. Millones de gracias por estar acompañándonos en un día como hoy, julio, mediados de julio, con plazos, con lío y que tengáis este interés por formaros, pues dice mucho de vosotros. Como decía Ángel, mi nombre es Pilar Vilella, soy compañera vuestra, ejerzo tanto en Madrid como en Zaragoza. Soy una apasionada del derecho de familia, de estudiar, de los tribunales, de sala, del procesal de familia, que ya sabéis que es un poquito diferente al procesal civil al que estamos acostumbrados. Simplemente reseñaros que tenéis aquí una presentación, la que vamos a ver hoy, la tenéis disponible para vosotros. Una sentencia que me parece buenísima porque últimamente el Tribunal Supremo se está dedicando a compilar criterios y esta es súper reciente y además es muy interesante. Y luego, por supuesto, que quedo a vuestra total disposición para las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, seguro que muchos de vosotros ejercéis en tribunales, sabéis de lo que os hablo. La vivienda familiar es uno de los principales focos de conflictos de una familia cuando instan una separación o un divorcio. Si hablo de divorcio, perdonadme, no quiero hablar ni me quiero limitar exclusivamente a esta figura. ¿Por qué? Porque el uso de la vivienda familiar también se ve afectado cuando no media matrimonio, es decir, cuando hablamos de una pareja que tiene hijos, que han comprado una vivienda, en ese momento empieza a operar también este famoso artículo 96 que tantos problemas y quebraderos de cabeza nos da. Lo que no cabe ninguna duda es que en el momento en el que la familia decide romperse, decide divorciarse, cambia absolutamente el organigrama. Y una de las cosas que ocurre es que la familia se empobrece en general. ¿Por qué? Pues porque donde se han destinado los recursos de dos personas en general, ahora lo tenemos que dividir y además tenemos que sumar y duplicar gastos. Con lo cual, partimos de un modelo de vida totalmente diferente al que hemos conocido, constante el matrimonio, constante la relación. Os pido también un cambio de chip. ¿Por qué? Porque con la vivienda no vamos a distinguir, vamos a desdibujar dos derechos totalmente diferentes. El derecho de propiedad y el derecho de uso. No tienen por qué coincidir en la misma persona. Es decir, yo puedo tener el derecho de propiedad sobre la vivienda, pero sin embargo, por el mejor interés del menor, por la mayor necesidad de protección de uno de los cónyuges, automáticamente se me desdobla el derecho de uso de la vivienda. No uso y disfrute, ¿eh? No utilicéis la palabra uso y disfrute, que no está bien utilizada. Simplemente el uso. Con lo cual, podemos ver situaciones, en mi opinión, vosotros también tendréis la vuestra y lo podemos debatir, que pueden ser muy injustas y encarecer muchísimo la vida de una persona, como vamos a ver en esta clase. Con lo cual, titularidad real del bien, por un lado, uso del bien, por otro. Goza además de especial protección. Y goza de especial protección la vivienda familiar. ¿Qué consideramos vivienda familiar? Aquella en la que antes de la ruptura se ha desarrollado el día a día, la vida familiar de la pareja y de la familia, valga la redundancia.
una familia que se ve cambiada, se ve modificada en el momento en el que nos enfrentamos a esa ruptura. Con lo cual, no hay una definición como tal, sino que es una definición que ha venido desarrollándose con la jurisprudencia y que es esa vivienda la que va a gozar de especial protección, ¿de acuerdo? Otra cosa, yo voy a ir desgranando diferentes sentencias. Para mí, al final, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clave para poder entender cómo ha ido cambiando el devenir de este concepto, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenéis muchísimas sentencias citadas que refuerzan lo que estamos hablando. En este caso, como decimos, no protegemos el derecho de propiedad, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de pareja. Principal leitmotiv que tenéis que tener, mejor interés del menor, que es al final el que acaba haciendo o primando en las decisiones de nuestros jueces. Entonces, ¿qué es vivienda familiar? ¿Sobre qué va a decidir el juez? Es el lugar en el que los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones. Cambiemos cónyuge por pareja, cambiemos familia y tendremos el mismo resultado. No se da reparto de locales profesionales, más que reparto luego en una liquidación, lógicamente, de un régimen económico matrimonial, sí, pero como uso como tal no se va a dar, aunque se solicite por las partes el uso de locales profesionales. No se da el uso de viviendas de playa, el uso lo único que se va a centrar el juez es en el uso de la vivienda. Aquí tenéis una sentencia, en este caso es del año 2016, del 3 de marzo de 2016, donde las partes solicitan que decida a quién se le atribuye el uso de la casa de playa y el juez dice que eso no entra dentro de su competencia. De hecho, si nos vamos a los artículos en el 90 principalmente, que habla de convenio regulador, de común acuerdo se podrá incluir, ¿vale? Pero no se le puede obligar al juez a tomar una decisión acerca de estas cuestiones. Hay otro tema también que ha llegado al Tribunal Supremo, que es qué ocurre cuando mi vivienda es el lugar en el que estoy trabajando, en el que ejerzo mi actividad profesional, que al final es aquella que nutre económicamente a la familia. Véase, por ejemplo, un abogado. Hay muchísimos abogados que trabajan desde casa, segregan y una parte de la vivienda la utilizan como local o como lugar donde reciben, incluso con otra entrada. Aquí sí que se va a tener en cuenta el interés más necesitado de protección, que puede llegar a considerarse el de esta persona que está trabajando y que ejerce una profesión, ¿vale? Veremos alguna sentencia. Pero bueno, al fin y al cabo, sentencia del Tribunal Supremo también, del 6 de marzo del año 2000, aquí me he equivocado, perdón, es del 2021, aquella que está destinada habitualmente a vivienda en el momento en el que sucede, en el que se da previa esa ruptura del matrimonio y donde la pareja y la familia ha residido de manera habitual. Bueno, sabéis que ha habido una modificación muy reciente del artículo 96.1. Podrían haberlo modificado mejor, ya que se metían en canción, podría haber sido un poquito más concreto, pero sí que ha supuesto un cambio fundamental y es la limitación temporal. ¿En qué momento se limita temporalmente? En el momento en el que los niños, los hijos del matrimonio o de la pareja, son mayores de edad. Si tenemos 3 hijos, en el momento en el que el menor cumple esa mayoría de edad. ¿De acuerdo? En este momento, de manera automática, la vivienda pierde ese carácter familiar, pierde ese objetivo que estaba cumpliendo, que era proteger a los menores, y automáticamente los cónyuges quedan en una situación de absoluta igualdad para otorgar el uso de la vivienda, ¿vale? Este es el cambio fundamental que nos vamos a encontrar. En defecto de acuerdo, siempre, por supuesto, para el uso de la vivienda familiar, lo primero que va a primar es el acuerdo entre los cónyuges, pero en caso de desacuerdo ya sabéis que decide un juez. Con lo cual, lo que dice es que el uso de la vivienda familiar y los objetos de uso ordinario corresponderán a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Este es el cambio fundamental. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? El cónyuge en cuya compañía queden. Aquí está excluyendo, primero, ¿qué ocurre si hay una custodia compartida? Una custodia que, como sabéis, cada vez es más común. ¿Qué ocurre si nos ceñimos a la literalidad y está hablando de cónyuge y hablamos de una pareja de hecho? En este caso ya sabéis que la Constitución y por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional se otorga igualdad absoluta,
pero han tenido la oportunidad de modificar esta cuestión y otra vez vuelven a poner cónyuge y otra vez vuelven a poner en cuya compañía quede. Entonces, lío máximo. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar? Variadísimas, variadísimas. Primero, en cuya compañía queden. Estás suponiendo que se da una guarda exclusiva a uno de los dos progenitores. Vamos a suponer que la custodia es materna, es una cosa que a día de hoy en muchos tribunales sigue siendo común. En este caso, de manera automática, el uso de la vivienda, independientemente de la titularidad que esta vivienda tenga, se le va a otorgar a los niños y, consecuentemente, al cónyuge custodio. El cónyuge no custodio, progenitor no custodio, se tiene que ir. En caso de custodia compartida, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo a día de hoy? Temporalizar el uso. Lo que no se puede pretender, porque es una especie de expropiación, y así lo ha dicho en algunas sentencias, es permitir un uso ilimitado de esa vivienda. ¿Qué puede ocurrir? Y esto os lo digo porque me ha ocurrido y al final dices, ostras, qué situación más injusta para el cónyuge que tiene que abandonar la vivienda. Imaginaos situación, un matrimonio, pues voy a decir en este caso, ella tiene una vivienda privativa adquirida antes del matrimonio, una casa perfectamente habitable, y él tiene otra vivienda privativa. Se casan y dicen, bueno, como mi vivienda está mejor, nos vamos a vivir a la mía. Constituyen domicilio familiar, en este caso en el de él. Llega la crisis familiar, cada uno está pagando su hipoteca y resulta que a ella, o sea, le atribuyen la custodia materna, automáticamente el uso de esa vivienda. La segunda vivienda es privativa de la mujer. Entonces, estamos en la situación en la cual el marido deja de utilizar su vivienda, porque se le atribuye a ella, tiene que alquilar una segunda vivienda y además no puede disfrutar de esa tercera vivienda, que sigue quedando para uso de la mujer. Claro, y vosotros decís, es realmente injusto, ¿verdad? Quizás lo que se tendría que ver es una imagen global de la familia y entender pues, qué ocurre en estas situaciones. Esto me ha ocurrido en medidas provisionales, es cierto, pero que se pueden dar porque además en este caso pues, hay una persona que tiene que seguir pagando una hipoteca y además tiene que pagar un alquiler o otra vivienda o lo que considere. Con lo cual, se puede dar también la situación en la cual la vivienda sea de ambos progenitores. En este caso, como sabéis, la hipoteca, el préstamo hipotecario no es una carga del matrimonio, con lo cual tiene que seguir abonándose según la titularidad de cada uno de los progenitores, de los titulares, de tal manera que si yo, lo más habitual es que sea la propietaria del 50% de la vivienda familiar, tengo que seguir abonando no solamente el préstamo hipotecario, el 50%, sino además todos esos gastos inherentes a la propiedad. El seguro, el IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, sin poder disfrutar de esa vivienda. ¿De acuerdo? Con lo cual, lógicamente, como es muy importante, va unido a este tipo de custodia, muchas veces en los procedimientos judiciales, pues es que es algo inevitable, ¿no? Tenemos que unir este tipo de custodia al uso de la vivienda familiar, porque es normalmente el bien que económicamente más valioso que la familia tiene. Otra situación en la que nos podemos ver, muy habitual. Pues resulta que mi padre tenía un pisito que no estaba utilizando y cuando me caso me dice, oye hija, vete con tu marido a casa, os lo dejo en precario y vivís ahí. Muy bien. Me divorcio y resulta que le dan la custodia a mi marido. Automáticamente el uso de la vivienda también se lo dan a él. Pero es que es una vivienda que no es titularidad ni mía ni de él. Es de un tercero totalmente ajeno al procedimiento. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no opera el artículo 96. Aquí nos vamos a las reglas del civil patrimonial puro y duro. Nos vamos a un desahucio por precario. ¿Por qué? Porque esta vivienda pertenece a un tercero ajeno al procedimiento. En este caso, mi padre. ¿De acuerdo? No existe un título que justifique esta posesión cedida, con lo cual no podemos encontrar, esto lo dice así el Supremo, no podemos encontrar la solución dentro de los parámetros del derecho de familia, sino que nos tenemos que ir al derecho patrimonial. Hay muchísimas sentencias en este sentido. Independientemente de la vulnerabilidad de los hijos menores o no. En este caso sí que prima, como veis, un derecho patrimonial antes del interés del menor. Lo que sí que es cierto también es que normalmente los juzgados
especializados, que ya tienen una especialización, conocen las consecuencias de atribuir la vivienda de un tercero, con lo cual pues intentan dar otras soluciones más creativas en la medida de lo posible, que muchas veces lógicamente pues no es posible porque no hay otra vivienda, porque no hay circunstancias económicas que lo permitan, pero sí que, salvo que exista un consentimiento de este propietario tercero, que sepáis que nos vamos a un desahucio por precario. ¿Tenía alguna sentencia más? Luego os las paso, ¿vale? Bien, por encima de todo, como os digo, interés superior del menor. Esto seguro que los que os dedicáis a familia sabéis que muchas veces se toman decisiones con las que podemos estar conformes o no, pero tienen por encima de todo el mejor interés de este menor. Con lo cual, en muchas ocasiones, pues la atribución al uso de este uso de la vivienda familiar es un reflejo, es una manifestación de este principio y se une. Yo, para proteger al menor, lo que hago es dejarle en su entorno, dejarle en su vivienda. Entonces, lo que se pretende con esto es salvaguardar sus derechos y, en principio, lo que dice el Supremo es que mientras los menores sean menores, no se puede limitar su uso. Hay excepciones y una, para mí, fundamental, que es la que el juez tiene que tener en cuenta a la hora de limitar este derecho, es que esta necesidad de vivienda, esta necesidad habitacional, se pueda ver cubierta de otra manera. Por eso, si la madre, el padre, tiene otra vivienda, es un factor a tener en cuenta por el juez a la hora de ponderar. No dará el uso, pero ¿cómo lo hará? Atribuyéndole el uso de la vivienda familiar al progenitor no custodio. De esta manera está obligando indirectamente al custodio a decir, oiga, vale, vamos a proteger a los menores, pero usted tiene su vivienda privativa a la cual se puede trasladar. Criterio totalmente subjetivo de cada juez y también teniendo en cuenta, por supuesto, las circunstancias a las que nos enfrentemos. Bien, de nuevo, vivienda familiar. Se le atribuye a progenitor custodio, en este caso, titular, no titular de la vivienda. Tenemos que distinguir aquí dos tipos de gastos. Primero, inherentes a la propiedad, que de la misma manera que la hipoteca van a ser proporcionales a la cuota de titularidad, y suministros. Los suministros, salvo que la sentencia dicte lo contrario, tienen que ser abonados siempre por el usuario de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que a la hora de fijar una pensión de alimentos, vamos a tener en cuenta estos suministros y vamos a tener en cuenta la parte de los suministros que corresponde a los menores. Muchos, y los abogados también lo hacemos a la hora de hacer los cálculos de pensión de alimentos, yo lo que os recomiendo es que calculéis el porcentaje. Es decir, si en la vivienda se queda la madre y 2 hijos, a la hora de fijar la pensión de alimentos que le correspondería al padre, tendremos que tener en cuenta un 66%, un 33% por cada uno de los usuarios de la vivienda. Pues de ese 66, ¿cuánto me correspondería a mí? ¿De acuerdo? Si hacemos un cómputo, pues por ingresos, a mí yo considero que me va a corresponder pagar un 60% de los gastos. Pues hago un 60% calculando el 66% de los suministros. ¿De acuerdo? Si son 3 hijos, pues sería un 75%, porque un 25% le correspondería al progenitor usuario de la vivienda. Con lo cual, importante, los paga el usuario, pero se tienen en cuenta a la hora de computar la pensión de alimentos que va a estar obligado al pago el progenitor no custodio. Cuestión muy distinta es los gastos inherentes a la propiedad. Comunidad de propietarios, un conflicto que es latente, porque muchos dicen, oye, si está en la casa, que lo pague ella. No. Si la sentencia no dice lo contrario, porque hay muchas veces que de manera expresa se recoge que la comunidad será abonada por uno o por otro, si nada dice la sentencia, tendrá que ser abonado también por titularidad, por porcentaje, ¿de acuerdo? De tal manera que IBI, tasa de basura, seguros y comunidad, tanto comunidad ordinaria como de ramas extraordinarias, tendrá que ser abonado al 100% por el titular. Si soy del 50%, pues tendré que estar haciendo frente a ese 50%, ¿vale? No dejéis de pagar el préstamo hipotecario, tenemos un problema si dejamos de hacer eso. Ya veremos qué ocurre en ejecución hipotecaria. Bien.
Otra cuestión que se nos puede presentar, ¿puedo dividir la casa? Imaginaros que tenéis esta casa tan preciosa que nos encontramos en la foto. Una casa que debe tener como unas 12 habitaciones, 4 baños. Y decimos, oye, no tenemos otra solución. Este es el bien más preciado de la familia. ¿Puedo poner un tabique y dividir la casa materialmente? Bien, pues hay sentencias que han permitido esta segregación de la vivienda, pero hay que cumplir 2 principios. Bueno, primero, tiene que existir cierta armonía en la familia, porque seguir compartiendo un espacio, aunque esté dividido materialmente, pero sigue siendo un único espacio con una persona con la que has tomado una decisión de divorciarte, hay veces que puede ser complicado. Si, por ejemplo, tenemos 2 plantas con 2 accesos diferentes, puede ser una opción, pues hasta que liquidemos, ¿vale? Pero, primero, siempre también se tiene que salvaguardar el interés del menor. Tendremos que ver si esa medida es beneficiosa para él y, por supuesto, siempre que, sin desmerecer la vivienda, pueda ser posible realizar una división material. Ya digo, puede ser una misma vivienda echar tabique. Depende, quiero decir, imaginaos que los 2 baños quedan a un lado de la casa. No es materialmente posible en ese caso segregar la vivienda. Imaginaos que tenemos esta casa y una entrada, o tenemos una misma entrada con una entrada para la planta de abajo, totalmente habitable, y unas escaleras totalmente independientes que suben a la planta de arriba. Bueno, pues tendríamos esa posibilidad de segregar la vivienda. Aquí os menciono una sentencia del 30 de abril del año 2012, pero que sepáis que hay muchas más que en ocasiones ha llegado al Supremo esta posibilidad de segregar la vivienda. Luego, si queréis, en el debate comentamos, ¿vale? Bien. Otra cuestión que se nos puede plantear. Esto ha ocurrido, la entrada de un tercero a la vivienda familiar. ¿Qué quiere decir un tercero? No quiere decir que de manera temporal pues viene mi madre porque me va a echar una mano con los niños. No. Tengo una pareja consolidada, es Vox Populi que existe una relación, esta persona interactúa con mis hijos, esta persona empieza a entrar de manera habitual a esa vivienda familiar, que aquí la cuestión sobre todo, o el problema es más bien probatorio de cómo demuestro que esta persona prácticamente vive en la vivienda. Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Poner un detective. Normalmente la solución para saberlo, yo tengo mis dudas, tengo mis sospechas, a mí me han contado que pues mi exmarido está viviendo con una chica, incluso mis hijos me comentan y yo digo, oye, sigues utilizando la vivienda familiar, está un poco feo. ¿Pierde la naturaleza de vivienda familiar el hecho de que un tercero entre a vivir en esta vivienda? Pues el Supremo también ha acabado decretando que sí, que efectivamente pierde este carácter. ¿Por qué? Porque el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de unas necesidades de la familia o de las circunstancias de cada caso. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Instar una modificación de medidas ante el juzgado de primera instancia que conoció del divorcio, de la separación, de las medidas paternofiliales para poner de manifiesto una nueva circunstancia. ¿Cómo lo pruebo? Pues aquí puedo, bien, este informe del detective, bien testificales de vecinos, bien incluso los menores. Yo soy partidaria de que los menores intervengan lo mínimo posible en procedimientos donde las partes son los mayores. Al final los problemas los tienen que solucionar los mayores, pero si estamos hablando de unos chavales de 14 años, oye, pues sí, mira, yo cuando estoy con mi padre en casa, cuidado que aquí también conseguir esta prueba puede resultar un poquito difícil por un conflicto de lealtades. Pero bueno, que sepáis que hay posibilidades para poder acreditar que efectivamente ese excónyuge ha rehecho su vida y que hay un tercero viviendo. Esta 641 tiene también hay una sentencia muy interesante, del Tribunal Supremo de 23 del 9 del 2020. Lo que dice es que este interés del menor no puede desvincularse absolutamente del de sus padres cuando es posible conciliarlos. Me gusta mucho esta frase porque al final lo que viene a decir es, oye, si podemos salvaguardar los derechos de todos, vamos a intentarlo. Es decir, a veces por proteger al niño y no buscar otras soluciones más allá de las que vemos,
estamos dejando a los padres en una situación precaria que al final acaba redundando de manera negativa en los hijos, porque yo siempre digo que empobrecer a uno de los progenitores, al que va a perjudicar es al hijo, ¿de acuerdo? Con lo cual, si podemos encontrar soluciones creativas que acaben beneficiando a todos, pues mucho mejor. Si en este caso pues puede seguir viviendo el tercero y lo que digo es, oye, en ese caso me vais a pagar un alquiler. Entonces yo tengo mayor capacidad económica, tengo pues ese alquiler, se puede formular, se puede articular a través de un contrato o se puede articular incluso a través de una modificación de medidas, pero que beneficie a todos, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba al principio, ¿qué ocurre si tengo una segunda vivienda? No va a entrar el juez a valorar la atribución de una segunda vivienda. Esto no quiere decir que pueda tener en cuenta todas las circunstancias para tomar una decisión. Tengo una sentencia por aquí, en este caso, mirad, es un poco vieja, pero bueno, nos explica este asunto. Es del 5 de noviembre de 2012, ¿vale? La 671-2012 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. En este caso lo que dice es que hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando hablan de, sobre todo, el interés del menor, que son, cuando no existe acuerdo entre los cónyuges, el primero, el carácter no familiar de la vivienda sobre el que se establece la medida, y otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios, solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer este interés. Esto ocurre en esta sentencia. ¿Qué ocurre? Que la madre tiene otra vivienda donde el hijo puede desarrollar de una manera totalmente plena su vida. Entonces el juez dice, oye, si tienes tu vivienda, si el otro tiene, en este caso, prevalece el interés del otro, pues lo que vamos a hacer es entregar o dar ese uso de la vivienda o más bien extinguirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el uso de la vivienda también a lo que nos lleva es a perpetuar la sociedad gananciales o el condominio. Y tú dices, jolín, si tengo algún límite temporal, igual fuerzo. Muchas veces lo que hacen los jueces es decir, voy a establecer un uso temporal para que así también el matrimonio liquide lo antes posible la vivienda. Partan peras, o lo adquiere uno o lo venden a un tercero, lo ponen en el mercado inmobiliario, ¿vale? Esta sentencia es muy interesante porque como la madre ha adquirido otra vivienda, el juez considera que queda cubierta esta necesidad del hijo menor. Hijos mayores de edad. Muy importante esa modificación que se ha hecho en el artículo 96. En el momento en el que cumplen la mayoría de edad, automáticamente se extingue ese derecho de uso. ¿Esto quiere decir que tengo un hijo mayor de edad y me olvido de él y ya no tengo que prestarle alimentos? No, pero lo haremos a través de otro artículo, a través del 142, de las obligaciones de alimentos entre parientes. Y además no vincula esa obligación de prestar alimentos entre parientes al uso de la vivienda. Es más, un padre lo que puede hacer es decir, te voy a pagar esos alimentos, vente a mi casa, yo te pago la casa, o sea, vives sin alquiler, te pongo un plato de comida todos los días y así estoy cubriendo tus necesidades como hijo que, lógicamente, pues no te voy a dejar en la calle. Pero desde luego, vincularlo es aquí en estas sentencias donde habla del carácter expropiatorio de la medida de otorgar el uso de la vivienda familiar. Entonces, ¿qué está haciendo el Supremo en estas ocasiones? Pues dice, oye, te voy a dar un plazo de un año al año de manera automática, sin necesidad de instar ningún procedimiento, automáticamente se extinguirá este derecho de uso. En ese momento también lo que puede ocurrir es que tomen la decisión de liquidar, que para mí, desde luego, es la decisión más inteligente porque no tiene mucho sentido continuar en condominio con una persona con la que ya has decidido no tener un proyecto de vida, ¿vale? Sentencia, esta es la que os comentaba, ¿no? En este caso, mi hijo es mayor de edad, pero sufre una discapacidad. La tenía aquí esta sentencia. Os recomiendo que la leáis por muchas razones. Primero, porque hace un análisis exhaustivo, bueno, es de Seoane, que es un magistrado fantástico, cómo explica las cosas. Aquí lo que hace es, tanto en esta como en esta sentencia, perdón, que es la misma, hace un análisis exhaustivo de qué es la vivienda familiar, qué casos se pueden dar y qué ocurre en estos casos cuando existe un mayor de edad con una discapacidad. Ya sabéis que lo que hacemos con las personas con cierta discapacidad
es asimilarlos a los menores de edad. Pero en este caso ocurre lo mismo, ¿vale? En este caso, primero, es un tipo de discapacidad que en absoluto le impide, con lo cual, lo primero que dice es, tendremos que ver qué factor, qué grado de discapacidad estamos hablando, si su solución de vivienda, porque en este caso incluso aventura el hecho de decir, oye, si vendéis esta casa, podéis adquirir una vivienda fantástica cada uno por vuestra parte, porque habla de que además le sube en este caso lo que hace es incrementar la pensión al progenitor que no tiene, que en este caso no convive con esta persona, ¿vale? Con esta persona con una discapacidad. Quería ir al germen, ¿vale? Ya digo, fijaos, habla de concepto de vivienda familiar, de la vivienda titularidad de terceros que hemos visto hoy. ¿Qué ocurre cuando alcanzan la mayoría de edad? Entonces, la subsistencia de la necesidad de habitación del hijo no resulta factor determinante para adjudicarle el uso de aquella, puesto que dicha necesidad habrá de ser satisfecha a la luz del artículo 142. Me parece una medida muy inteligente que lo que hace en este caso, como os digo, es aumentarle la pensión de alimentos al progenitor no custodio. Otro tema que me encanta, la casa nido. ¿Sabéis lo que es la casa nido, no? Muchas veces, pues, oye, es la única casa que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convivir los dos. ¿Qué vamos a hacer con posterioridad? Tirarnos de los pelos. Mi consejo es que, salvo que sea una pareja muy bien avenida, sea una pareja que incluso ya antes de decretarse el divorcio hayan llevado a cabo este régimen, para mí es un foco absoluto de conflictos. ¿Por qué? Pues porque entro yo esa semana y resulta que mi exmarido me ha dejado la casa hecha un zarrio. Resulta que yo llené la casa, o sea, la nevera, y cuando llego, la nevera está vacía. Resulta que pues yo tengo un novio que lo he metido en casa y entonces mi exmarido se enfada. Al final, la casa nido, con todos mis respetos, es una fuente de conflictos. Requiere un nivel intensísimo de comunicación y en general no es compatible con la capacidad económica de ambos progenitores, porque lo que supone es que los niños se quedan en la casa, como sabéis, en la casa nido, de manera fija. Entonces, yo, progenitor, custodia compartida, la semana que a mí no me tocan, salgo. Tengo que procurarme otra vivienda para esa semana que yo no estoy. Mi exmarido, cuando me toca a mí, sale. Se tiene que procurar otra vivienda. Estamos hablando de 3 viviendas diferentes con el coste económico que esto conlleva, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo que mi recomendación es que no suele funcionar bien. Otra cosa es que vosotros me contéis que habéis tenido algún caso que ha funcionado a las mil maravillas. Puede funcionar de manera temporal. Si nos ponemos un plazo de decir, bueno, vamos a poner a la venta la vivienda, de momento, pues para no, como esperamos vender la vivienda a corto plazo, como no podemos alquilar 2 viviendas porque sería un gasto innecesario, vamos a intentar permanecer de esta manera. Cuidado, como digo, con esas fuentes de conflictos en estos casos y que los menores también se vean lo menos afectados posibles por el conflicto que pueda existir entre los progenitores. Cuando hablamos del uso limitado, ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? Pues puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Todo puede ser. Aquí el Supremo ha dado diferentes soluciones. No os puedo decir un criterio único, dependerá también de las circunstancias de la familia. Muchas veces también depende, lógicamente, de la capacidad económica de uno y de otro. Si le damos un margen de beneficio a uno de los cónyuges que consideramos más necesitado de protección y calculamos pues, que en un plazo de 2 años puede incorporarse al mercado laboral, incluso acceder a una vivienda, es un tiempo que le damos prudencial para ahorrar, para que tenga un colchón y pueda adquirir una vivienda. Con lo cual, fijaos, hay sentencias en las cuales estamos hablando de 1 año, hay otras sentencias de 2 a 3 y al final también lo que es muy importante también es el carácter de la vivienda, si es privativa de uno de los cónyuges o de los progenitores o si estamos hablando de que es un condominio, ¿de acuerdo? Eso sí, sí que son partidarios de cuando es privativa, en una custodia compartida, lógicamente que el supuesto sea limitado temporalmente. Hace poco yo interpuse un recurso de apelación por precisamente considerar que era abusivo de derecho porque
se le otorgaba en una custodia compartida la vivienda privativa a la madre por un tiempo superior a la mayoría de edad del hijo. Yo creo que no han hecho bien el cálculo, es mi impresión que no han hecho bien el cálculo, porque lógicamente contraviene ese artículo 96 del Código Civil. Y os contaré a ver qué pasa. ¿Qué pasa si no hay hijos? Estamos hablando en todo momento que hay hijos. La situación cambia radicalmente. Un matrimonio sin hijos tiene su casita y llega un día que se separan. ¿A quién se lo damos? Aquí también tenemos que valorar quién es el cónyuge más necesitado de protección. Normalmente, sin hijos, si es una vivienda privativa, se le va a adjudicar al titular, para evitar además problemas y conflictos. Si hay hijos, pero son mayores de edad, como os decía al principio también, en este caso los cónyuges quedan en absoluta igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si quiero inscribir el uso del uso de la vivienda en el registro de la propiedad? ¿Por qué? Porque es oponible a terceros. No es un derecho real, pero sí que es un derecho oponible a terceros, con lo cual debe ser inscrito en el registro de la propiedad. Esto es algo que muchas veces se nos olvida, no hacemos, pero imaginemos pues que mi marido quiere, hablo de mi marido imaginándome yo que mi marido vende la casa que me han atribuido a mí. Siempre y cuando sea un derecho que es anterior a la operación, podrá, por supuesto, ser oponible a terceros. Si nos encontramos ante una ejecución hipotecaria, el banco en este caso tiene un derecho adquirido anterior al uso. Se podrá negociar, vender la vivienda, como se llama, ya sabéis, con bicho, pero en principio es un derecho oponible a terceros siempre y cuando el derecho que se pretende adquirir sea posterior a esta inscripción. Porque además, incluso, ya sabéis que incluso el matrimonio, sin que exista crisis, para tomar determinadas decisiones de disposición de la vivienda familiar, independientemente de quién sea el titular, se va a requerir el consentimiento de ambos cónyuges. Si mi marido quiere vender la vivienda familiar, aunque no sea mía, me va a tener que pedir permiso. Yo voy a tener que consentir esa venta de la vivienda. Con lo cual, en este caso, cuando hablamos de una crisis, la inscripción es algo absolutamente fundamental que tenéis que llevar. Una sentencia que podéis leer si os interesa este tema es la 526/2023 de 18 de abril, también muy reciente, que dice que primero habla de, en este caso, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que a pesar de tener inscrito este derecho, el cónyuge no titular no tiene que ser parte del procedimiento, no tiene que ser llamado como parte, porque se hablaba de una falta de legitimación pasiva en este caso. Bueno, en este caso no tiene que ser demandado de ningún modo, pero sí que habla de la restricción a las facultades dispositivas del cónyuge titular que garantiza esta oponibilidad frente a terceros. Bien, como digo, ¿se puede vender la vivienda? Sí. Tú no puedes, el artículo 400 del Código Civil lo que nos dice es que no puedes obligar a un copropietario a permanecer en una propiedad que no quiere. Pero sí que es cierto que este derecho de uso inscrito podrá, lo que tendremos que hacer es vender la vivienda con el derecho inscrito. Realidad, nadie va a querer comprar una vivienda con un derecho que no le permite el uso al comprador. Esto seguramente alguna vez lo habréis visto cuando mirando casa dice, se vende la propiedad, la nuda propiedad de la vivienda, pero sigue ocupada por la persona que tiene el usufructo. Entonces tú eso lo puedes comprar como una inversión porque normalmente tiene un precio menor, pero realmente si lo quieres para vivir, pues te vas a encontrar con que tienes este bicho, mejor dicho, en la vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, pero que sepáis que a nadie, absolutamente a nadie, se le obliga a permanecer en una copropiedad si no quiere hacerlo. Bueno, más cuestiones. Yo quería dejaros también todo el tiempo que queráis para hacer preguntas, que estoy convencida que tendréis, pero sobre todo lo que hablábamos o lo que teníamos que hacer como conclusiones era, bien, en el procedimiento entonces, ¿con qué soluciones me voy a encontrar? ¿Qué le digo a mi cliente si me dice, oye, pues mira, nos encontramos con que tenemos una vivienda, ¿qué podemos hacer? Soluciones, las hemos ido viendo. Primero,
Bueno, pues de primera se me ocurre casa nido. Casa nido tendréis que advertirle de los numerosos problemas que nos da. Hay otro tipo de uso, que es el uso alterno. Este uso alterno a mí se me ha dado en custodia compartida, de momento funciona, pero tampoco se puede eternizar. El uso alterno consiste en que a mí me dan el uso un año, yo ejerzo la custodia de mis hijos durante un año, de esta manera incluso se me permite alquilar, porque yo sobre todo lo que siempre digo es hay que ser prácticos. A ti dar el uso una semana es un absurdo, porque no puedes alquilar otra vivienda por semanas, ¿verdad? Con lo cual, si lo damos durante un año, yo estoy un año, pago los suministros de la vivienda, pago lo que me corresponda y al año siguiente salgo de la vivienda. Puedo alquilar un piso durante un año, me voy con mis padres o lo que sea. Bien. Para mí, ¿por qué esta solución entra dentro de una posibilidad? Porque estoy obligándome a liquidar. El último objetivo de todo esto es liquidar, para que acaben los dos hasta aquí y digan, oye, esto lo tenemos que partir peras de una vez, tenemos que, o bien la compro yo, te compenso económicamente con lo que sea, o bien la vendo, la pongo a la venta a un tercero en el mercado inmobiliario, que dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento, puede ser la mejor opción. Temporalizar, como digo, segregar siempre y cuando exista una posibilidad real de que se pueda producir esa segregación. Tener en cuenta, por supuesto, las segundas residencias, es decir, si yo tenía mi pisito de soltera y tengo acceso a esa vivienda, mis hijos van a tener una buena situación en esa casa, pues sirve. ¿Qué puede ocurrir? Y aquí también es muy importante saber qué pasa si esa vivienda está alquilada. Como os digo, situación en la cual mi vivienda está alquilada, además está generando unos rendimientos que redundan en beneficio de la familia, pero resulta que yo voy a necesitar el uso de esa vivienda. Antes del año 2019, que hubo una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no era necesario que constase en el contrato de alquiler de manera expresa ese derecho del arrendador, pero a partir de la modificación que opera en el año 2019, sí que es necesario que aparezca, ¿vale? Tiene que constar de manera expresa que en caso de que el titular se encuentre en una situación de divorcio o que esa vivienda sea de necesidad para para el cónyuge o para un cosanguíneo, creo que de primer grado, en ese caso, con una antelación, constando fehacientemente que hemos notificado la necesidad de uso mediante burofax con 2 meses de antelación, en ese caso podrá recuperar la vivienda. Siempre y cuando además, bueno, hay que cumplir una serie de requisitos, que el arrendador sea persona física, luego tenemos que acreditar que vamos a utilizar realmente esa casa. No me vale desocupar a mi pobre inquilino y luego que la casa se quede vacía, pero en este caso sí que tendríamos un punto a favor. Imaginaos que os encontréis en esta situación. Entonces dice el contrario. No, bueno, sí, yo tengo una vivienda, pero ahora mismo no la puedo ocupar porque hay un inquilino y tal. Que sepáis que si el contrato es anterior al año 2019, no vais a tener esta necesidad de que conste en el contrato. Ahora sí. Y siempre y cuando también ese inquilino lleve mínimo un año ocupando en el buen sentido esa casa. ¿De acuerdo? Bueno, ya os digo, os he traído alguna sentencia, sobre todo quería también hablar de vuestras preguntas. Mirad, esta es la sentencia que os comentaba de SEOANE. Podéis apuntar, el número de resolución es la 808/2024 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, como os comentaba. En este caso, en primera instancia, se atribuye al actor el uso de la vivienda familiar sin limitación temporal, que como os digo, pues cada vez hay soluciones más dinámicas para este problema. ¿Qué ocurre aquí? Que es curioso, que estaba en rebeldía. Y lo que dice es que nada se puede analizar con respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, puesto que no fue cuestión oportunamente deducida por la parte demandada. En este caso, el recurso de casación presentado por el demandado, lo que dice es que la situación de rebeldía no implica allanamiento a la demanda,
ni libera al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama. Aquí también hay una cuestión procesal muy interesante. Pero a lo que vamos de la vivienda. Dice que consideramos a la demandante como titular del interés más necesitado de protección, dado que el demandado admite contar para satisfacer con sus necesidades de vivienda con un inmueble que fue de sus padres, titularidad de 6 personas, aun cuando se encuentre en trance de proceder a su liquidación bajo unas connotaciones temporales que desconocemos. ¿Qué hace en este caso? Pues le da a la demandante, le reconoce este interés más necesitado de protección, pero le atribuye el uso durante un año, a contar desde la sentencia de casación. También os digo que cuidado con estas situaciones, porque estamos en una casación, igual el procedimiento se inició en el año 2021 y esta persona ya lleva 3 años viviendo y en este caso además se temporaliza durante un año más. O sea que hay muchas veces que dependiendo de cómo esté la cuestión, pues llegar a casación nos puede aumentar muchísimo más ese margen, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, lo dicho, quedo a vuestra absoluta disposición. Tenemos ahora 10-15 minutitos para Jennifer, cualquier pregunta que tengas, ¿de acuerdo? Y por supuesto que el PowerPoint queda a vuestra disposición para sobre todo aprovecharos de la sentencia, que ya digo, que es que al final el Supremo es el que va marcando la tendencia en absolutamente todo, y más en familia, que los cambios jurisprudenciales están a la orden del día. Tan pronto te encuentras con que le dan la vivienda al padre, luego a la madre, luego temporalizan. Entonces, bueno, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. Muchas gracias, Pilar. Paso a decirte las preguntas. Venga, genial. Nos exponen el caso de un cliente. La casa es propiedad exclusiva de mi cliente. Sin embargo, por una orden judicial debido a violencia de género, temporalmente se ha atribuido a la madre y a sus 2 hijas menores. El auto no especifica quién debe pagar los suministros, que actualmente están a nombre de mi cliente, y son pagados mensualmente por él. Ella ha gastado más de 1.000 euros al mes en calefacción. He solicitado al abogado de la madre que cambie la titularidad de los suministros y que se haga cargo del pago, pero no he recibido respuesta. El juicio de medidas paternofiliares está programado para noviembre. ¿Qué acciones puedo tomar hasta entonces para asegurarme de que ella pague los suministros y que se realice el cambio de titularidad? Pues a ver, lo primero, el cambio de titularidad, si tenemos un número de cuenta, además con un auto donde, aunque no ponga nada, como os he comentado, los suministros deben ser asumidos, si no pone nada, de manera expresa, deben ser asumidos por el usuario. Esto de los 1.000 euros que comenta el compañero o la compañera, por desgracia es más habitual de lo que nos pensamos. Entonces, en primer lugar, puede cambiar directamente la titularidad si tiene un número de cuenta, avisando a las compañías de que a partir de ese momento los giros se tienen que realizar en esta cuenta, ¿de acuerdo? Porque entiendo que si él o él tiene que pagar una pensión de alimentos, tendrá la titularidad de la madre, ¿de acuerdo? De todos modos, en mi opinión, esto le está generando un derecho de reembolso, que en el caso de una liquidación de sociedades gananciales, como son unas cargas que debería estar asumiendo ella, le generaría un derecho de crédito contra la madre si no estuviesen casados, porque me comentaba que en noviembre son las paternofiliales. Se puede realizar una reclamación de cantidad por todos los gastos devengados durante el periodo en el cual la madre ha tenido atribuido el uso y no ha hecho frente a los suministros. Pero mi primera opción, sin duda, comunicarlo y decir, por la presente te comunico que, en primer lugar, reclamaré todos los gastos adeudados durante este tiempo, no obstante, procedo a realizar el cambio de titularidad. Si está el compañero o la compañera tiene alguna duda o algún fleco que se le haya quedado, pues lo comentamos también, ¿vale? Vale, paso a la siguiente. Nos plantean la siguiente situación. Se le atribuye la custodia a la madre y el uso y disfrute de la vivienda familiar. La madre ha rehecho su vida en el domicilio que vive con su nueva pareja y el hijo que ha tenido con su nueva pareja. ¿Puede el padre solicitar ahora el uso y disfrute después de que la madre lleva más de 7 años disfrutando de la vivienda? A ver, en mi opinión, esa vivienda ha perdido ya absolutamente este carácter de vivienda familiar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque primero, no sé si en este caso
el padre directamente entiendo que nunca lo ha tenido. Primero, precisamente haciendo referencia a esa nueva sentencia y una nueva pareja, ya no cumple. La vivienda tiene un objetivo, como un objetivo que es el cuidado del interés del menor. En este caso ha perdido absolutamente esa naturaleza, con lo cual hay que instar una modificación de medidas. Creo que en este caso decía que era la custodia de la madre y la vivienda privativa del padre, con lo cual en este caso, haciendo valer el derecho de propiedad, este cambio nuevo en las circunstancias, por supuesto lo tiene que pedir, y yo pediría también la atribución del uso, pero a través de un procedimiento de modificación de medidas. El problema que va a tener el compañero o la compañera, el tema de la prueba, que se va a tener que gastar el dinero en, salvo que sea algo público notorio, en un detective. Muchas gracias. Paso a la siguiente. En el supuesto de atribuir la vivienda familiar de carácter ganancial a un cónyuge, ¿hay que esperar a que los menores alcancen mayoría para instar la liquidación? Cuando el cónyuge al que no se le adjudicó tiene pocos ingresos y no puede alquilar otra y no tiene otras alternativas habitacionales. Perdón, liquidar la vivienda. Repítemela, por fin. Perdona, Jennifer, es que no sé si te refieres a liquidar la vivienda, entiendo que a Te la venderla. leo otra vez, pero pone instar la liquidación. Dice, en el supuesto de atribuir la vivienda familiar de carácter ganancial a un cónyuge, ¿hay que esperar a que los menores alcancen mayoría para instar la liquidación? Cuando el cónyuge al que no se le adjudicó tiene pocos ingresos y no puede alquilar otra y no tiene otras alternativas habitacionales. No, para nada. Si nos referimos a la liquidación o bien la extinción de condominio o bien a la liquidación de las sociedades gananciales, en absoluto. Porque de hecho la liquidación de gananciales lo que va a hacer es dar normalmente la vivienda, si se vende, porque también se le puede adjudicar es decir, en una liquidación de la sociedad gananciales lo que tenemos es un activo y un pasivo. Se reparte por mitades, ¿de acuerdo? Si uno se lo puede atribuir, genial, y si no, se vende a un tercero. Y entonces lo que hacemos es capitalizar ese dinero. Ya tenemos una parte, ya tenemos ese colchón económico para alquilar, o si tenemos la capacidad para dar una entrada y comprar otra vivienda, hacerlo. Pero desde luego no se puede supeditar esa liquidación a la atribución de un uso. Son dos procedimientos además totalmente diferentes. Entiendo que en este caso el que tenga atribuido el uso lo va a intentar dilatar al máximo posible, pero sí que se puede, por supuesto, instar la liquidación. Gracias. Nos preguntan que cuál es la sentencia del Tribunal Supremo cuyo ponente es Seoane, que le ha señalado que es interesante para leer. Pues mira, tengo dos, ¿vale? Porque es que tengo una que yo creo, a ver, mirad. Vale, es que hay dos, mirad. ¿Veis la pantalla, verdad? Jennifer, ¿se ve? Sí. Mirad. Esta concretamente, que es la que os he colgado porque creo que es una de las más completas que hay a día de hoy, y es lo que os digo, ahora el Supremo hace una cosa que está fenomenal, que es que antes de fallar, hace como un compendio de la cuestión que estén dirimiendo, ¿vale? En este caso, como os digo, es de vivienda familiar. Esta la tenéis colgada, ¿vale? Habla de el uso de hace un resumen del uso de la vivienda familiar, del tratamiento jurisprudencial, habla de qué ocurre, bueno, del concepto de vivienda en situación de crisis, cuando hay hijos comunes, cuando hay una custodia monoparental, cuando hay una custodia compartida. Es decir, es una sentencia completísima. Al final, de lo que nos habla es de la atribución del uso en caso de hijos con discapacidad. Pero esta para mí es de obligada lectura. Mirad, os digo, pero que la tenéis colgada, ¿eh? Aquí, sentencia 757-2024, de 29 de mayo del año 2024. Y otra que os estaba comentando, que temporaliza el uso, que además aquí entra en una cuestión procesal muy chula, porque está en rebeldía, es del 10 de junio de 2024, como veis, son más actuales imposible. Y fecha 10 del 6 de 2024, resolución 808/2024. Y temporaliza también el uso de la vivienda, considerando primero que uno es el más necesitado de protección, uno de los cónyuges, pero aún así dice, oiga, no os lo voy a dar
ad eternum, porque esto constituiría una suerte de expropiación para una persona que también tiene una parte importante de sus ahorros invertidos en la vivienda, ¿vale? Estas dos son para mí dos sentencias que tenéis que leer. Y luego también os he nombrado otra que es de Seijas, que esta es un poco más antigua, de 5 de noviembre del 2012, que lo que dice es que la madre ha adquirido otra vivienda, con lo cual está quedando cubierta la necesidad de la hija menor de vivienda, ¿vale? Vale, gracias. Y ahora, a continuación, a la pregunta del inicio sobre la de los suministros, nos comentan que si hay que comunicar entonces el cambio de titularidad de los suministros al abogado compañero o se puede hacer directamente sin avisarle, y que si valdría correo o es necesario burofax. No, burofax no es necesario. En este caso, claro, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con la inacción de una de las partes y esa inacción no debería perjudicar a la parte que se está viendo obligada a pagar, porque es más, probablemente ese señor, me habéis dicho que es un padre, ese señor esté pagando una pensión de alimentos. Y ya sabéis que eso sí que no se puede hacer. Compensar en tema de alimentos no lo podemos hacer. De tal manera que, oye, mira, te tengo que pagar 600, pero como te estoy pagando los suministros, solamente te voy a pagar 150, porque entonces os van a ejecutar, ¿vale? Nos podremos meter en un procedimiento de enriquecimiento injusto, en la oposición a la ejecución, que igual se llega a estimar, pero desde luego ya te estás metiendo en otro procedimiento y cuentas con que no ocurra. Con lo cual, para curarnos en salud y evitar un procedimiento posterior, yo lo que hago, incluso no comunicarlo entre compañeros, el progenitor se lo puede comunicar a su excónyuge. Es decir, por la presente te comunico que en base al auto de medidas provisionales, dado que tú eres la encargada de abonar los suministros, incluso dar un plazo. Te solicito que en el plazo de 2 días me aportes la cuenta bancaria en la cual quieres que se domicilen los mismos. En caso de que no se realice, te comunico que los domiciliaré en la cuenta que tengo de la pensión, para el abono de la pensión. ¿Vale? Porque tampoco jamás se os ocurra dejar de pagarlos, porque puede ser un delito de coacciones. Con lo cual, eso de, no me lo quieres pagar, pues te corto la luz. Eso no lo hagáis jamás, ¿vale? Ya os digo, os pueden acusar de un delito de coacciones, con lo cual lo que tenéis que hacer es, en todo caso, comunicar el cambio de titularidad. ¿Vale? Genial, continúo. En el caso que se acaba de explicar, de poder liquidar la vivienda sin estar condicionado al derecho de uso, ¿supone la extinción del derecho de uso? En el caso de instar, por ejemplo, un procedimiento de extinción de condominio. No, es lo que os digo. En este caso, la extinción de condominio sería posterior, con lo cual es un derecho ya adquirido, si está inscrito. Entonces, no, en este caso lo que os digo es que, por ejemplo, en una extinción de condominio, si hay hijos menores, se podría vender. Yo vendo incluso, para mí lo más adecuado en esos casos es vendérselo al que tiene atribuido el uso, pero bueno, no siempre, o no lo puede asumir, o no quiere esa casa, o lo que sea. Entonces, en ese caso, lo que se hace es vender la vivienda con ese derecho inscrito. Nos podemos encontrar problemas si el derecho no se ha inscrito. Continúo. ¿Se puede instar el divorcio y la liquidación de la sociedad de gananciales en otro sí o en el encabezamiento? No. El artículo 808 lo que nos dice es, instado el divorcio, el 808, si no me equivoco, de la LEC, instado el divorcio, admitida a trámite la demanda de divorcio, se podrá iniciar el procedimiento de liquidación de sociedades gananciales. Es cuando hacemos la petición de formación de inventario. Pero si va a ser contencioso, insto el divorcio en el momento en el que me han admitido a trámite la demanda de divorcio, es cuando entonces presento la formación de inventario. Pero ha ocurrido, a mí no, pero a un compañero contrario que además recurrió, que decía, bueno, tan fácil como en el momento en el que te admitan a trámite, entonces presentas, pero si no nos vamos a meter en recursos. Y ha ocurrido de decir, te desestimo en este momento la formación de inventario porque todavía no se ha admitido a trámite la demanda de divorcio. Artículo 808. Vale.
Nos dicen, si la sentencia establece un plazo de uso y pasa el establecido, ¿se puede solicitar una cantidad a abonar al otro cónyuge en base a un alquiler medio de la zona? Sí, pero nos iríamos a un declarativo ordinario. Aquí pueden ocurrir tres cosas. Primero, que la sentencia, de manera muy inteligente, inste el lanzamiento, porque esto es otro problemón, no hay una orden de ejecución, normalmente pone el uso y ya está, pero no se puede ejecutar porque no hay un posterior lanzamiento. Entonces, si no pone nada, primero yo solicitaría la aclaración. Si tengo ya la sentencia, en el plazo de 2 días solicito aclaración. A mí ya me ha pasado en una sentencia que ponía, si transcurrido el plazo no abandonar de manera voluntaria la vivienda, se procederá al inmediato lanzamiento sin necesidad de instar ejecución. Esto es lo primero. Segundo, podemos instar ejecución. Yo no lo haría, porque si no hay una orden, no hay nada que hacer, nada que instar, no, puede ser que os inadmitan la ejecución. Y lo que tenéis que hacer a través de un declarativo es solicitar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Cómo se cuantifica? Pues por el alquiler que yo habría obtenido en caso de esa vivienda que estuviese en mi poder, o incluso haciendo alusión a yo tenía el uso alterno de esa vivienda, con lo cual yo he estado perdiendo dinero porque he tenido que alquilar otra vivienda. Con lo cual, sí, se puede. Vale, nos plantean una situación. Nos dicen, uso alternativo anual de los excónyuges, con un hijo mayor de edad. Paralelamente se inició liquidación de gananciales y queda la segunda fase. El cliente está harto de encontrarse cada año la casa destrozada y rota. Si se adjudicase al final del procedimiento todos los bienes, ¿se extingue el derecho de uso alternativo? ¿Habría que modificar medidas? Perdona, ¿sin? ¿Qué me has dicho la pregunta? Se extingue el derecho de uso alternativo y que si habría que modificar medidas. En caso de que se liquide si se liquida la sociedad, no. Es decir, hay ese derecho de uso que se está dando de manera alternativa con un hijo mayor de edad. Aquí ya no opera el artículo 96. Como decimos, ya no existe una obligación de procurar una vivienda al hijo mayor de edad. ¿Vale? Con lo cual lo están haciendo los cónyuges porque quieren. Entonces, en este caso, automáticamente se extinguiría el derecho. Para mí no hay modificación de medidas en este caso. No es un incapaz, no estamos hablando de un incapaz. Habría que ver la sentencia cómo está recogido ese uso, de todas maneras. Pero yo si liquido la sociedad, tenemos que pensar que la liquidación de las sociedades gananciales es precisamente con el objeto de que cada uno a partir de ahora lleve una vida totalmente separada, que precisamente por eso se separan, no porque quieren llevar vidas separadas. También lo tienen que hacer en lo económico. Entiendo que si van a instar esa liquidación, una de las medidas que se van a tomar en la liquidación de la sociedad va a ser atribuir la vivienda, la propiedad a uno o a otro o vender y liquidar, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, ese derecho dejaría de existir. Pues eso sería todo, Pilar. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada muy interesante. Pues de verdad que muchísimas gracias a todos. Espero veros a la vuelta. Y de verdad os digo que quedo a vuestra total disposición si tenéis dudas, si necesitáis cualquier cosa en todo lo que os pueda ayudar. Estoy de verdad a vuestra total disposición. Muchísimas gracias por las preguntas tan sumamente interesantes e inteligentes que habéis hecho. Y gracias a vosotros, Jennifer. Me están llegando muchos mensajes de agradecimiento. A Muchas vosotros. gracias. Saludo y buen verano. Chao.